Un muy fuerte choque de trenes se registró entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello. La razón es la siguiente: el presidente le mandó una carta a la Procuraduría en la que le dice que no va a acatar, que va a desacatar la decisión de suspender por 3 meses al alcalde de Riohacha. El alcalde no se va, dice el presidente. La procuradora le respondió a Gustavo Petro que él está obligado a obedecer las decisiones de la Corte Constitucional. El choque de trenes entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora general Margarita Cabello se desató después de que el mandatario le hiciera llegar a la jefe del ente control disciplinario una extensa carta en la que informaba que no acataba la decisión de separar provisionalmente de su cargo al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cote, a quien la Procuraduría suspendió provisionalmente por 3 meses por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. El presidente de la República entiende, en virtud del control ex oficio de convencionalidad efectuado, que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción. Petro basa su argumento en varias sentencias, entre ellas la que lo favoreció a él mismo cuando demandó a Colombia por su breve destitución como alcalde de Bogotá en 2013. En ese entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que solo los jueces penales pueden sancionar a funcionarios electos por voto popular. La procuradora de inmediato respondió: la suspensión provisional es una medida cautelar que no es una sanción. La suspensión, por lo tanto, no cabe dentro de las decisiones de la Corte Interamericana porque no lo tocó, ni en la Convención tampoco, porque se habla de condenas, que no se pueden hacer condenas de suspensión o destitución. Explicó que el presidente olvida que la Corte Constitucional le dio facultades a la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular. Aquí el problema es sencillo. El problema es, en un Estado de Derecho, lo que dice en un estudio y en una decisión de constitucionalidad la Corte Constitucional, el país entero, incluyendo al presidente de la República, tiene que acatarlo, nos guste o no nos guste. Y arremetió contra el presidente. Impunidad absoluta es lo que se está mostrando, libertad absoluta para que los funcionarios de elección popular, sancionados e inhabilitados, puedan hacer e inscribirse en un proceso electoral tan difícil como el que vamos a llevar a cabo, y un pésimo ejemplo para la sociedad colombiana que un presidente de la República no cumpla ni acate una decisión administrativa tomada por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control también extendió por 3 meses más la suspensión del alcalde de Riohacha, la cual se vencía en julio, esto después de que el propio mandatario local hiciera un anuncio. Me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión. No obstante, atendiendo a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió el argumento expresado por el presidente Gustavo Petro. Así que cuando el presidente aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece y protege derechos políticos, al igual que nuestra Constitución y al igual que nuestra ley, está actuando de completa conformidad con el ordenamiento interno, incluida la Constitución, y también con los compromisos internacionales del Estado colombiano. ¿Pero puede el presidente oponerse a sacar de su cargo a un funcionario suspendido por la Procuraduría? ¿Son válidos los argumentos del mandatario? En principio, el presidente de la República no se puede negar a cumplir una orden de la Procuraduría General de la Nación. Si lo hiciera, tendría que justificar las razones en que fundamenta esa negativa. Si las razones no fueran valideras, estaría incumpliendo un deber legal e incluso constitucional. En consecuencia, debería ser investigado por una falta disciplinaria por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este no ha sido el único capítulo de la tensa relación entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello. Recientemente, la jefe del Ministerio Público volvió a pedirle a la Corte Constitucional que tumbara la ley de paz total por vicios de trámite. El tema de esta situación, Paula y Mauricio, es que el que está actuando en desacato es el presidente de la República, que no está tomando en cuenta una medida cautelar. Esto no es una medida de sanción, lo explicó la procuradora. Más allá de la discusión jurídica,
Es el presidente y el ejemplo es pésimo. Bueno, es cierto, la frase puede sonar a frase de cajón, pero lo que está pasando es un choque de trenes que es muy serio para la democracia, para la institucionalidad del país, porque entre otras cosas, el presidente estaría dándole como prevalencia a lo dicho por la CIDH por sobre lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Que es la que le da como esas competencias y esas facultades disciplinares a la Procuraduría. Entonces lo que está pasando aquí, pues sí hay que verlo con lupa, leerlo entre líneas y llamar aquí como a la sensatez y la prudencia de todos los lados, Mauricio. Más allá de la sensatez y la prudencia, Mauro, es el presidente que no está acatando una orden. Y se lo dice que da la procuradora, Corte. usted lo ve, ella dice, mire, nadie, ni siquiera el presidente está por encima de lo que diga la Corte. Y si lo hace el presidente, de ahí para abajo, ¿qué? El tema del ejemplo es muy importante. Recordemos la naturaleza de este choque de trenes del que hablan ustedes, compañeros. La Procuraduría, por una parte, dice hay evidencia, hay presunción de que el alcalde de Riohacha actuó mal en su contratación de una serie de obras relacionadas con el alcantarillado de esa ciudad al ignorar ciertos procedimientos y ciertos protocolos previos a esa contratación. Acuérdense, palabras claves: presunción, es decir, la Procuraduría investiga. Como parte de esa presunción, dicta una medida cautelar. ¿Qué es ese cuento de medida cautelar? La mitad de ustedes lo saben, la otra mitad no. Pues una medida cautelar es algo preventivo. Mientras se acaba la investigación y se decide si hay una sanción definitiva o no, ante esa presunción de una irregularidad, la medida preventiva es separar al alcalde del cargo durante 3 meses. Esa es la posición de la Procuraduría. Presunción de que hubo algo irregular y por lo tanto de manera cautelar, de manera preventiva, separarlo 3 meses del cargo. Pero esa separación del cargo y la elección o la selección más bien de un reemplazo no la hace la Procuraduría, la debe hacer la Presidencia de la República. Y es ahí donde el presidente fija su posición. El presidente dice, no lo voy a hacer. Es ese desacato del que está hablando Giovanni hace un momento, que dice, no, la Procuraduría me lo pide, pero yo no lo voy a hacer. Y el presidente y su ministro de Justicia lo que argumentan es, reiteramos una vez más algo que hemos dicho desde hace mucho rato, esencialmente desde que el presidente era alcalde de Bogotá y fue en su momento suspendido por parte de la Procuraduría. ¿Qué es lo que dice el presidente? Colombia es signatario de acuerdos internacionales, en concreto de la Convención de Derechos Humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, que lo que dice es que un funcionario elegido popularmente, en este caso el alcalde de Riohacha, no puede ser suspendido ni puede ser sancionado por algo que se llame Procuraduría. Eso dice la Convención Interamericana, sea la Procuraduría en Colombia o un organismo similar en otro país de la región, sino solamente por decisiones judiciales. En su momento, el entonces alcalde Gustavo Petro llevó su cargo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington y allá le dieron la razón. Le dijeron, es cierto, ningún procurador, ni como se llamen las distintas instituciones análogas en otros países de la región, puede suspender a un funcionario que haya sido elegido popularmente, solamente un fallo judicial. Y a partir de allí, esa ha sido la posición del presidente Gustavo Petro. No extraña, por lo tanto, que una vez más invoque el mismo argumento, pero con algo diferente, que es lo que dice la procuradora. En este caso no se está hablando de sanción definitiva, es decir, no se está diciendo que la Procuraduría sanciona y termina sacando de su cargo al alcalde de Riohacha. Es una medida preventiva, es una medida cautelar ante un proceso que tiene indicios de ilegalidad. Por lo tanto, allí empieza a tambalear un poco la posición del presidente Gustavo Petro, porque ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni la jurisprudencia de la CIDH hablan de medidas preventivas. Vamos a ver en qué termina esto. Literalmente, choque de trenes, literalmente, desacato del presidente a una instrucción de la Procuraduría que tiene respaldo de la Corte Constitucional en cuanto a sus alcances y sus funciones. El escándalo, el caso sobre Ecopetrol, lo que pasó, una lista de 17 personas, de más de 40 empresas. Las autoridades ya presentaron una lista de nombres y dicen que en lo que pasó en Ecopetrol se configuró una figura que le dicen en el exterior el bunkering imperio, es decir, una red creada
para hacer un ilícito, en donde están el ELN y aparecieron cercanos a PDVSA, Paula. Pues las investigaciones continúan, Giovanni, ahí nos damos cuenta entonces de a poquitos de todos estos descubrimientos adicionales, que aparte del ELN también estarían involucradas personas pertenecientes a la venezolana PDVSA. En las últimas horas además Ecopetrol ya emitió un comunicado. Ellos dicen allí que desde el 2021 vienen colaborando con la justicia en este caso y que ningún funcionario actual de la compañía está involucrado. Informes de la Fiscalía y de la DIJÍN señalan que 17 personas y cerca de 40 compañías hacen parte o estarían vinculadas con la empresa criminal Bunkering Imperio, desde donde se orquestó el robo y contrabando de petróleo que afectó las finanzas de Ecopetrol. Pero la investigación podría aumentar el número de vinculados. A ese grupo de personas se les van a imputar cargos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad de documentos privados, y podrían cumplir penas de hasta 9 años de prisión. De acuerdo a la Fiscalía, un grupo importante de empresarios conformó Bunkering Imperio entre los años 2020 y 2021 y desde allí se montó todo un plan para continuar con un proceso ilegal que ya se venía realizando para comercializar el petróleo que era obtenido fraudulentamente, tanto en Venezuela como en Colombia, procedimiento en el que también participaba el ELN y personal cercano a PDVSA. De hecho, en abril de 2022, un medio venezolano informó de varias firmas colombianas que estarían vinculadas en el negocio ilegal de crudo que involucra a PDVSA. Ecopetrol se pronunció a través de un comunicado y señaló que trabaja con las autoridades para combatir el contrabando y hurto de hidrocarburos y que hasta ahora no se vincula a ningún funcionario a las investigaciones. Insisten que tanto la petrolera como CENIC y el oleoducto son reconocidos como víctimas en el proceso penal. Producto de lo cual han sido condenadas más de 400 personas, se ha ordenado la extinción de dominio de bienes y se ha logrado el desmantelamiento de organizaciones dedicadas a este delito. Entre los nombres que han salido a la luz, la Fiscalía señala a Hernando Silva Bickenbach como el principal operador, a pesar de que su empresa vinculada al ilícito Neiman Commerce no contaba con el permiso para comercializar crudos. Otro de los proveedores que está investigado y al cual está vinculado es Gomber Group, que compraba el crudo a través de terceros. De ese grupo hace parte Roger Gale Gutiérrez, quien habría traído petróleo a través de la operadora Gale. Otra de las implicadas es la subgerente de Swings Terminal Barranquilla, empresa especializada en prestación de servicios logísticos e industrias especializadas en hidrocarburos. Paola Margarita Martínez era la agente encargada de almacenar hidrocarburos y sus derivados en la zona franca de esa ciudad. La persona que entregó la información que dio la apertura a esta investigación dijo que la red simulaba comercializar productos en una especie como aceites residuales, pero en realidad comercializaba crudo y alteraba las guías de transporte, los documentos de importación, así como el ingreso irregular de combustibles que provenían de Venezuela, Panamá y Curazao. Las actividades delictivas se realizaban en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico. La red realizaba distribución ilegal utilizando cadenas legales o algunas que no han recibido la autorización para operar. Así se realizaba de manera técnica el contrabando de hidrocarburos, empleando incluso licencias ambientales para el proceso de desechos. Con base en esa información se imputaron cargos desde abril de 2022 en un juzgado de Barranquilla. Además de las 3 personas indicadas, también se relacionan a Hicklers Abraham Rincones Joiro, Oscar Luis Pastrana Martínez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado de García. La prensa también hace referencia a un exfuncionario de Ecopetrol de nombre Jaime Fernández Uribe, quien habría comercializado crudo robado. Bueno, todos estábamos a la espera de que Ecopetrol se pronunciara acerca de este escándalo de corrupción, porque acuérdense ustedes que en sus tweets del día de ayer el presidente Gustavo Petro insinuó o sugirió directamente que podía haber involucrados funcionarios de Ecopetrol. Habrá que ver hasta dónde llegan las investigaciones, pero es en ese contexto donde vienen los descargos o la posición de Ecopetrol. Recordemos el marco general, veamos el bosque para después aterrizar en los árboles. Acuérdense ustedes, lo estábamos reseñando, desde hace ya un par de años se vendría dando una operación en la cual el petróleo venezolano, que está sancionado internacionalmente, que no puede salir a muchos mercados internacionalmente por las sanciones de las que es objeto el régimen de Nicolás Maduro, habría entrado a Colombia de contrabando, una buena porción de ese petróleo, se habría mezclado con petróleo robado de los oleoductos colombianos
en gran medida por parte del ELN, por supuesto de manera ilegal, y esa combinación y esa suma de los dos petróleos, el venezolano que entra irregularmente al país y el que es robado de los oleoductos colombianos, habrían llegado a Buenaventura y a Cartagena y se habrían embarcado en barcos de distintas banderas, entre ellas bandera panameña, para llegar a los mercados internacionales. Así se le robaba petróleo a Ecopetrol por una parte y por otra parte se lograba bypassear, se lograba hacerle el quite a las sanciones internacionales llevando el petróleo venezolano con otras banderas a través del territorio colombiano. Ese es el marco ilícito que o la operación ilícita que se ha venido investigando por parte de la Fiscalía y el CTI. Y ahí es donde viene la observación del presidente Gustavo Petro diciendo, allí habría gente de Ecopetrol metida sí o no en todo este proceso. Vean ustedes nuevamente lo que nos dice Ismael, que ha dicho el día de hoy Ecopetrol. Número 1, Ecopetrol ha venido colaborando con las autoridades desde hace ya mucho rato, desde hace ya un par de años, varios años, en esta investigación. Es decir, esto no fue que estallara ayer, ni que el presidente Petro lo hubiera descubierto ayer, ni que las autoridades lo hubieran descubierto ayer. Viene de tiempo atrás. Segundo, ya varias personas han sido arrestadas dentro de todo este proceso y de hecho hay activos que han sido incautados por parte de las autoridades por más de $1 billón. Es decir, este proceso viene avanzando de tiempo atrás y ya va teniendo implicaciones de tipo judicial y de tipo de esta confiscación de bienes y de distintos activos. Tercero, dice Ecopetrol, el uso de las válvulas ilegales es también una historia vieja que viene asolando a Ecopetrol. En concreto dice, desde 2013 se han retirado 9.925 válvulas ilegales. Es decir, esta práctica de robar de los oleoductos colombianos es una práctica que viene de mucho tiempo atrás, contra la cual lucha Ecopetrol, contra la cual lucha la institucionalidad y no obstante eso es una práctica bastante usual. Ahí empiecen a conectar ustedes el nombre del ELN en toda esta operación. Pero dice Ecopetrol dos cosas más. La primera de ellas, hace rato rompió el último contrato que tenía, lo dio por terminado con alguna de las posibles empresas involucradas. Es decir, al día de hoy no tiene relación con ninguna de las empresas involucradas y la última con la que tenía relación terminó su contrato. Pero dice además Ecopetrol que ya había contratado a una firma internacional para que hiciera la inspección de si había o no funcionarios de Ecopetrol involucrados en todo esto y que la firma internacional de gran idoneidad no da a conocer su nombre Ecopetrol en el comunicado, encontró que no había ningún funcionario involucrado. Remata Ecopetrol diciendo, todo esto lo conoce la Junta de Ecopetrol desde el segundo trimestre del año pasado, no es una cosa oculta ni que se hubiera escondido, lo conoce en su desarrollo, sus implicaciones y sus alcances. Ahí está la respuesta de Ecopetrol. Acuérdense ustedes, Fiscalía y CTI siguen avanzando en desenredar esta madeja y habrá que ver hasta dónde todo lo que dice Ecopetrol se mantiene firme o si aparece algo novedoso que involucre a la estatal petrolera. Oye, Mauro, pero yo sí te quiero hacer una consulta sobre este tema de Ecopetrol. Dice Ecopetrol que el caso lo conoce desde el 2019, que desde el 2021 viene ayudando o colaborando, es la palabra correcta, con las autoridades. Pero si no fuera por el presidente de la República, Gustavo Petro, este caso no se sabría, porque este caso permaneció oculto a la opinión pública. Así el expresidente de Ecopetrol diga que no, que desde el 2019 se comunicó. Fue el presidente de la República el que en buena hora, y me parece sano, que haya puesto en conocimiento de la opinión pública lo que está pasando en Ecopetrol. En realidad el escándalo de mayor magnitud sí lo da a conocer el presidente con esta información, pero cuando uno revisa la información que han venido dando algunos canales colegas e incluso algunos diarios nacionales, sí se conocen los distintos hilos que se han venido jalando alrededor de este caso. Entonces digamos que desde la perspectiva de la opinión pública se conocía desde meses atrás que toda esta investigación venía avanzando. La magnitud del impacto político sí se la ha dado el presidente Gustavo Petro, pero la opinión pública sí estaba enterada por cuenta de distintos reportes periodísticos previos, no con la magnitud y el impacto político que ha tenido la información que ha dado el presidente Gustavo Petro, pero sí dando a conocer que la Fiscalía y el CTI venían jalonando estas pitas para encontrar finalmente qué hay al final de todo esto.
Volvemos, no cesa la guerra de trinos entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el futuro de la primera línea del metro de Bogotá. El presidente volvió a asegurar que la alcaldía había incumplido el compromiso de trabajar sobre un tramo subterráneo. La alcaldesa desmiente. El gerente del metro aseguró que el tramo que estudia la Sociedad Colombiana de Ingenieros corresponde al proyecto original de metro subterráneo presentado en la administración del entonces alcalde Gustavo Petro. Entre la línea elevada actual, la posibilidad de subterranizarla por la avenida Caracas y compararla con el trazado y las características de la línea por la carrera 13. En Twitter, el presidente recordó que se trata de un trazado que ya tiene estudios de detalle, pero insinuó que la alcaldía no había querido cumplir un supuesto compromiso con la nación. Nos encontramos que incumplieron este acuerdo con la nación. La alcaldesa respondió que su alcaldía ha actuado según lo pactado en el viaje que ambos hicieron al Guaviare. Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el metro y su contrato. Por eso la obra avanza y los estudios que ustedes se comprometieron a hacer comienzan. En cuanto a la mesa jurídica, el gerente del metro explicó las preocupaciones que se tienen si se llegara a modificar el contrato original. A mí lo que más me preocupa es postergar 6 años y gastarse 12.5 billones de pesos en una solución que hoy está madura y que la podemos tener y que damos pasos serios y fundamentales. En octubre se conocerá el informe de costo-beneficio de este tramo que dará luces sobre si finalmente el gobierno echa atrás el actual metro elevado. Cambiamos de tercio, vamos a hablar del caso de los chimpancés que mataron porque se habían volado de donde los tenían, del parque... Del bioparque de Pereira. Del bioparque de Pereira. Sí, señor. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la parte de la historia donde la gerente, la administradora del bioparque decía, ellos se volaron, los animalitos, y ahí se activa una código rojo. Sí. El código rojo, es como se llama esa alarma. Por lo tanto, tienen que actuar las autoridades y los tienen que matar porque había riesgo inminente de que los animales atacaran a un ser humano. Pero se conoció un video y eso no es así. Pues la verdad sí, es que el video, pues no sé, abre la puerta como a muchos interrogantes y inquietudes que son válidas, porque ya se les vamos a mostrar el video de los últimos minutos con vida de uno de estos chimpancés que después fue abatido por la fuerza pública. Ahí se ve al chimpancé primero sentado en un andén muy tranquilo, luego se levanta, camina a paso lento, ni siquiera está corriendo, no se ve agresivo y tampoco se ve ningún ser humano cerca hasta que se escucha el momento del disparo que le quita la vida. En una acera fue el último lugar donde fue visto con vida uno de los 2 chimpancés que fueron dados de baja en el Parque Ucumari de Pereira. Quienes graban incluso hacen bromas con la escena. Esperando el de las 5 de la mañana, a primera hora. El animal huye como intuyendo que la muerte lo está acechando. En las imágenes no logra verse personas que estuvieran en peligro por su presencia. Luego se ve que llega la fuerza pública y dispara. Llegó la policía a coger el gorila que escapó. La senadora animalista Andrea Padilla, quien fue la que publicó el video, pidió a la Fiscalía establecer las sanciones respectivas en caso que haya ocurrido un delito contra la vida e integridad física de los animales. Estas sanciones pueden ser de multa, pueden ser pena privativa de la libertad, la prohibición de ejercer oficios relacionados con la tenencia de animales y en este caso creo que aplicarían 2 circunstancias de agravación punitiva, el haberlo hecho con sevicia y por parte de servidores públicos, pero también tendrá que hacer lo propio la Fiscalía Militar y Policial para establecer si hubo responsabilidades por parte de quienes dispararon contra los animales funcionarios públicos. Además, pidió al Ministerio de Ambiente que se evalúe la posibilidad de trasladar a otro lugar a los otros 2 animales de esta especie que están en el parque. Quedan 2 chimpancés en el bioparque Ucumari, que además son los 2 únicos chimpancés que quedan en Colombia. Hay una oferta del proyecto Gran Simio en Sorocaba, Sao Paulo, Brasil, para recibir a estas 2 criaturas. Yo de corazón le pido a la ministra de Ambiente que se ponga al frente del tema para trasladar a estos 2 amigos
que pueden estar también en riesgo y que sin duda tendrán mejor vida en un santuario. Por ahora, el gobierno envió una comisión de expertos al bioparque, que empezará un recorrido por Risaralda, Cundinamarca, Cali y Barranquilla para empezar a hacer evaluación de las condiciones y protocolos de mantenimiento y manejo de estos animales. Se trabajará en una mesa de alto nivel con las corporaciones autónomas regionales, quienes son las que autorizan el funcionamiento de estos sitios. Red Más Noticias buscó a las directivas del parque para que nos dieran su versión sobre este nuevo video, pero respondieron que por ahora no era posible realizar entrevistas. Pues las directivas van a tener que explicar qué fue lo que pasó ahí, Paula y Mauro, porque en un primer momento ellos habían dicho, como hay un código rojo y hay inminencia, porque lo dijeron, hay inminencia de que la vida de un ser humano esté en riesgo, tocó actuar así. Yo personalmente no veo ninguna persona en riesgo en ese momento. Creo que aquí hay una extralimitación y de verdad que da mucha rabia que hayan procedido de esta manera. Falta ver quién le da la orden a la fuerza pública. Ojo, porque la fuerza pública también tiene sus protocolos, tampoco se les va a responsabilizar del asunto. ¿Dónde está el protocolo? ¿Y quién dio la orden? ¿Quién determinó que había un ser humano en riesgo en ese momento cuando uno ve al animalito solo? Y lo que yo le relataba, el chimpancé ni siquiera estaba corriendo como un loco, que uno dice es que no, estaba desatado y no tenía dirección alguna. No, estaba caminando muy despacio incluso y no había, lo que usted dice hay que repetirlo, ni una sola persona alrededor, o por lo menos en ese video no queda así registrado. Yo pues que soy animalista 100%, tengo el corazón partido, tengo que confesarles después de ver estas imágenes. Y sí, no se entiende por qué se siguió un protocolo tan agresivo de código rojo si no se necesitaba. Se le preguntaba en su momento a la directora del parque cuando ella estaba dando entrevistas, digamos que con todo lo que ha pasado ha preferido no seguir hablando a medios, que por qué no se le había aplicado un dardo de estos tranquilizadores. Ella decía que estos se demoran entre 20 y 30 minutos en actuar. Yo desde la ignorancia, la verdad, pensé que actuaban mucho más rápido. Pero seguramente deben existir otras estrategias para poder volver a coger un animalito de estos si se escapa de un bioparque, de un zoológico, del lugar en el que se encuentra. Y además si se le escapan 2 chimpancés. Que además ahí empieza el error, ¿de acuerdo? No tiene por qué escaparse, eso no debería pasar. Hablar si en Colombia deberían seguir existiendo los zoológicos. Exactamente, compañeros. Un animalista, un observador desprevenido arrancaría por allí, arrancaría diciendo, bueno, este par de chimpancés en manos de unos cuidadores que no los cuidan y que los dejan escapar y en condiciones seguramente infames desde la perspectiva del encierro, desde la perspectiva de la reclusión en la que se encuentran, ¿por qué no más bien mandarlos a un sitio donde tengan mucha mayor movilidad, donde estén mucho más cerca de su propio hábitat, si no es que, algunos dirán, soltarlos del todo en una región en la que puedan estar totalmente libres? Ahí creo que arranca la discusión, que algunos dirán, no, pero ¿qué son estos extremos? Diciendo, entonces ahora no podemos tener un zoológico. Pues si en un zoológico no se pueden tener animales en condiciones verdaderamente acordes y verdaderamente idóneas y con un cuidado adecuado, de modo que no sucedan estas clases de incidentes, pues no, zoológicos tampoco. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros a zoológicos en los que vemos la profunda tristeza de esos animales? Chimpancés, simios, tigres, leones, detrás de unas rejas andando de un lado para otro, no una hora, todos los días hasta que la tristeza o el hambre los termina matando. Creo que este privilegio que nos arrogamos los humanos al decir, no, es que nosotros tenemos que ir a los parques a mirar cómo es que son los animales y los podemos encerrar, creo que es una cosa digna de cuestionamiento. Como es digno de cuestionamiento el que las autoridades del zoológico, la directora, la señora Sandra Correa, no haya salido hoy a aclarar cómo este video desvirtúa lo que había dicho. Ya lo dijeron ustedes, Paula y Giovanni, lo que había dicho el zoológico, el parque ecológico Ucumarí, lo que dicen es, uno, que efectivamente se les había escapado por falla humana, pero número 2, que había inminente riesgo, que ya uno de estos chimpancés, que tienen una fuerza de 7 a 10 hombres, uno como que oye chimpancés y se imagina una película de Dactario, quién sabe qué, son unos animales serios en todo caso en su tamaño y en su capacidad, se habría abalanzado sobre uno de sus cuidadores y que por lo tanto no había alternativa que aplicar el código rojo, y el código rojo es matarlos, sencillamente. Y lo que termina
desvirtuando el video es justamente ese riesgo a humanos. Entonces resulta que con esta tranquilidad y sentándose a esperar el de las 5 de la mañana con el chiste de quien los estaba observando y moviéndose con tranquilidad, de repente llegan las autoridades, dan la alerta, ojo, quítese todo el mundo que vamos a disparar y terminan ultimándolo. En este punto yo sí creo que las investigaciones deben ir más allá y yo sí creo que las autoridades del parque tienen que aclarar por qué lo que uno ve no es consistente para nada con la necesidad de un código rojo cuya única salida es matar a los animales que no somos capaces de cuidar.